Quiero que sea más de constra. Ya empezamos mal. Ya. Podcast de oro, episodio número 3. Mira, hoy voy a hacer, capaz va a ser demasiado anecdótico. No quisiera que fuese tan largo. Quiero que esto quede como, que sean como pequeñas píldoras. Pero cuando uno se engancha con la historia, bueno, probablemente se hace más largo de lo que quisiera. El título de este podcast, de este episodio, se llama Si yo trabajo para no estar en la parte operativa, si yo como emprendedor me dedico a no estar en lo operativo, entonces, ¿qué hago? ¿Me siento a gozar de las ganancias? Si es que hay ganancias, o qué es exactamente a lo que me tengo que dedicar. Y para empezar a tener una respuesta o compartirte lo que ha sido mi vivencia, pues tendría que empezar a decirte que los primeros años de pequeños, primero yo pensaba que me iba a quedar toda la vida enrollando pequeños y que yo tenía que quedarme en la parte operativa para que el negocio funcionase. Si yo no estaba ahí, si yo no veía que todo se desarrollara como yo sabía que tenía que desarrollarse y como yo sabía que tenía que hacerlo porque lo tenía que hacer yo, pues básicamente me estaba yo condenando a ser la esclava del negocio. Entonces, una vez que yo pude desarrollar una mentalidad de entender que hay muchos roles y que un emprendedor no debería estar en la parte operativa, porque entendí que tengo que diseñar un negocio que me permita tener la vida que yo quiero y no tener la vida que el negocio me exige tener. Porque tengo que hacerlo todo, porque tengo que estar atendiendo, porque tengo que llevar los pedidos, porque tengo que elaborar el producto, porque tengo que estar pendiente de que se hagan las cosas como yo las hago. Entonces, tú te debes estar preguntando, ¿cómo hago para tener unas vacaciones? ¿Cómo hago para irme 15 días y que mi negocio siga funcionando si yo voy a estar en la parte operativa? La pregunta aquí y parte de la tarea es empezar a preguntarte, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que necesito lograr? ¿Y qué tareas debe asumir un dueño de negocio que no está en la parte operativa? Si tú no estás en la parte operativa como dueño de negocio, tu trabajo es diseñar sistemas que te permitan medir el desempeño operativo de los demás. Tu tarea es diseñar sistemas que te permitan delegar a otros cómo hacer esa parte operativa. Tu trabajo es dedicarte a pensar, a innovar, a estudiar tu propuesta de valor, a estudiar tu consumidor final, a estudiar tus clientes para saber cómo innovar, cómo mejorar, cómo adaptarte a los cambios, ya sea por competencia o por el entorno que te rodea en el que se desarrolla tu negocio. Entonces, ¿por qué es importante que tú sepas estas tareas? Porque eso es lo que te va a hacer crecer, es lo que te va a hacer desarrollar un pensamiento estratégico de crecimiento. Si tú te dedicas a elaborar el producto o si tú te dedicas a vender el producto, ¿quién se va a encargar de la parte estratégica? ¿Quién se va a encargar del trabajo de pensar? Porque eso es un trabajo. Crear espacios de reflexión y de acción para crecer tu negocio es un trabajo, porque le estás dedicando tiempo, energía y a destrabar en tu cabeza y con información de otros o con mentores cómo hago para crecer. Y estoy seguro que si tú estás en una parte operativa, si estás elaborando el producto, si estás ahí, no vas a destinar tiempo a eso, no vas a tener espacios de reflexión, no vas a tener espacios de discusión, de leer, de caerte a coñazo con la idea de decir, mira, si yo quiero parecerme a este referente, si yo me quiero parecer a esta marca, si yo quisiera estar donde están estas personas ahora, desde lo operativo, mientras estés operando, no vas a poder hacer eso.
Entonces, no solamente centrarte en lo estratégico, no solo significa que te vas a centrar en el crecimiento del negocio, sino que eso te va a exigir una serie de habilidades como dueño de negocio que tienes que empezar a adquirir. Vas a tener que empezar a hacer equipos, y hacer equipos significa entonces que tienes que formarte en liderazgo de equipos y en control de equipos. Si vas a dedicarte a esa parte estratégica, significa que entonces vas a tener que empezar a identificar cuáles son los aliados que podrías tener, qué tipo de alianzas podrías empezar a tener con otras marcas. Y eso significa conversaciones, eso significa aprender a negociar, eso significa acercarte, hacer planteos, negociar, estudiar si la propuesta se alinea en un ganar-ganar o no. Entonces, ¿es importante estar en la parte operativa? A mí me parece que es muy importante estar al principio, porque eso te permite conocer a cabalidad y a profundidad tu negocio y te permite optimizar procesos cuando estás en la parte operativa. Y aún así, cuando empiezas a agregar gente, a sumar gente en el equipo, seguro que puedes encontrarte con gente que lo hace mejor que tú. Y eso genera una retroalimentación y eso genera un cambio en la forma de hacer. Y si ese cambio es para mejorar, para contribuir a la mejora continua, pues hay que implementarlo. Entonces, ¿cómo haces para salirte de la parte operativa? Bueno, te cuento cómo lo hacemos en Tequeños, cómo lo hemos venido haciendo en Tequeños. Nos gusta tomar decisiones informadas y las decisiones informadas están basadas en números. Es decir, Oro podría contar el último ingreso que tuvimos, que era el más importante porque era el que no terminábamos de soltar. O podría hablarte de uno del principio, que fue capaz que el del principio, porque estábamos empezando y a veces cuando uno es emprendedor como que está empezando y lo ves como imposible. Yo pensé que nunca iba a ser capaz de delegar las entregas de los pedidos. En ese momento trabajaba con mi socia y nos turnábamos. Estábamos a pleno en la parte operativa. Y unos días entregaba ella y otros días entregaba yo. En algún punto dijimos, el negocio nos pedía que las dos tuviésemos que estar en la parte de cocina y que en consecuencia íbamos a tener que delegar ese delivery. La pregunta es, ¿cómo me di cuenta? ¿Cómo nos dimos cuenta que el negocio estaba pidiendo eso? Porque ya una persona en cocina una persona friendo no era suficiente. O sea, la persona que estaba en cocina tenía que recibir el pedido, freírlo y además hacer el tema de la logística. Ya una persona no era suficiente entre la recepción de pedidos, la elaboración del pedido, empaquetar el pedido y entregárselo. Fuese ella o fuese yo. Entonces dijimos, ¿cuánto? ¿No? Ahí empieza a hacer sentido conocer tus números. ¿Cuánto me cuesta a mí agregar a esa persona? Bueno, vamos a empezar a ver en el mercado. Esta persona me cobra es por distancia. Esta otra propuesta que recibimos es por hora. Y empezar a estudiar qué podía ser conveniente y si además eso iba a afectar los márgenes de ganancias. Porque si lo iba a afectar, entonces había que hacer un recosteo. Y aquí, siempre lo voy a decir, los números son la columna vertebral de tu negocio. Y no es que ella y yo éramos unas expertas en números, todavía no lo somos, pero si tú no lo eres, busca a alguien que te pueda brindar una mano con eso, porque eso fue lo que hicimos acá. No tienes que saberlo todo, pero sí tienes que saber que para tomar decisiones tiene que ser basadas en números. Y en ese momento pudimos delegar las entregas. Pasamos por varios servicios. Habían unos chicos que cobraban 100 pesos el envío, cualquiera que fuese, no importaba la distancia. Había otros que te cobraban dependiendo de la distancia. Bueno, este te costaría 40, este te costaría 60. En algún punto empezamos a cobrar los envíos. Y eso nos trajo muchísimo alivio. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer más. Y no es que, mira que este puede ser el pensamiento. No, ¿para qué le voy a pagar a otra persona si eso me va a generar es más gasto?
Pero a ver, ¿cuál fue la consecuencia de haber delegado esa entrega? Que pudimos maximizar la operativa y recibir más pedidos porque había 2 personas en la parte operativa que podíamos recibir más haciendo menos. O sea, eso significó equivocarnos menos, hacer más fácil la distribución de tareas. Bueno, tú te encargas de recibir los pedidos y de crear las rutas de la logística para entregárselo al delivery, y la persona que está en cocina se dedica solo a hacer lo que está en cocina. Maximizas el tiempo de atención al cliente. Brindas una mejor atención, evitas errores, y el de cocina, o sea, cada rol se dedica a lo que tiene que hacer. Y el que tiene que hacer la entrega va a hacer la entrega de forma rápida, le pagas lo que le tienes que pagar por pedido y ganamos todos. Eso es literalmente un ganar, ganar, ganar. El restaurante está ganando, nosotros estamos ganando porque estamos recibiendo más pedidos, podemos gestionarlos en menos tiempo y podemos hacer la entrega al cliente también en menos tiempo, porque tenemos a alguien que se dedica a eso, se sabe la ruta, nos cobra lo que nos cobraron, nos parecía considerable, además era algo que podíamos pagar y podíamos atender más pedidos. Entonces, no solamente se trata de decir, no, bueno, mejor yo me ahorro lo que me va a cobrar esta persona. Si te está cobrando un disparate, capaz que no es rentable, pero tienes que evaluar la rentabilidad. Porque, a ver, si yo solamente, convengamos que solamente me llegaban 2 pedidos y tenía a alguien que le tenía que pagar por hora, capaz que eso no es conveniente ni es rentable. Pero tienes que estar atento a lo que te está pidiendo el negocio operativamente. Ese ejemplo que te estoy poniendo, te estoy hablando de que eso fue seguramente hace como 6 años. Que en ese momento la fábrica no existía y todavía estábamos trabajando desde casa. El ejemplo cercano que te puedo plantear ahora, siendo ya una empresa constituida con un equipo de 9 personas, cuando decidimos incorporar a la última persona, dijimos, bueno, ¿dónde estamos en este momento? Bueno, estamos en la parte operativa, una noche fríes tú, otra noche frío yo, seguimos estando en la parte de atención al público, en el horario nocturno, y dijimos, necesitamos dejar de estar ahí. ¿Por qué? Bueno, porque hay actividades que nos están pidiendo tiempo, en definitiva el horario ya nos está matando y hay que dedicarnos definitivamente a hacer crecer el negocio. Y eso significa que tenemos que reunirnos, que tenemos que buscar alianzas, que tenemos que hacer más que simplemente estar aquí ancladas en lo operativo. Y el ejercicio fue básicamente el mismo. ¿Cómo está la facturación ahora? ¿Cómo están los márgenes de ganancia? ¿Qué significa a nivel de dinero, financieramente, contratar a una persona en blanco con todo lo que implica, sus prestaciones, su seguro social y todo? Ah, bueno, cuesta tanto. ¿Puede pagarlo la empresa? Sí. ¿Qué significa eso? Ah, que hay que aumentar las ventas. Ah, bueno. Una decisión te va a conllevar una consecuencia. Y si eso significa que tienes que vender más, bueno, el ejercicio ahí estratégico es pensar en cómo hago para vender más, cuáles son los tipos de actividades, cuáles son los tipos de estrategias que vamos a hacer para que esa incorporación de esa persona no se vuelva pesado, que no cueste, sino más bien se pague, porque vamos a tener más tiempo en dedicarnos a lo estratégico, a la formación del desarrollo de ese equipo. Mira, eso va desde identificar los perfiles de tu equipo hasta desarrollar cuáles son los medidores, se me está olvidando la palabra, los indicadores de desempeño de ese equipo al que estás delegando. O sea, ¿cómo vas a evaluar? Si vas a dejar de estar en lo operativo y otra persona lo va a hacer por ti, tú te tienes que asegurar de crear indicadores para medir cómo está haciendo el desempeño de ese equipo. Y eso significa, pues, formarte en liderazgo de equipos, hacer una especie de profundización en lo que es la capacitación, el estudio de los recursos humanos, y eso forma parte de esa visión estratégica a la que te tienes que dedicar cuando no estás en la parte operativa.
Y yo, desde mi perspectiva, te puedo decir que a mí cada cierto tiempo me gusta volver al operativo porque enfocada en ese tema de la mejora continua, me quedo, o sea, evalúo cómo se está haciendo, cómo está trabajando el equipo, evalúo cómo lo estoy haciendo yo y en esa evaluación me pregunto, ay, ¿y esto cómo podríamos hacerlo mejor? ¿Cómo podríamos hacer esto en menos tiempo? ¿O cómo podríamos optimizar este proceso? Esta persona que lo está haciendo así, ¿por qué lo está haciendo así? Voy, pregunto, cuestiono, teorizo y siento yo y creo, y es parte de lo que he estado, siento que es parte de lo que he aplicado y me ha funcionado en mi negocio de, bueno, no estoy en lo operativo, pero entonces yo como dueño de negocio, ¿a qué me dedico? Y mira, yo pensé, te estoy hablando desde que nunca pensé que iba a delegar las entregas del pedido porque era como que nadie lo va a entregar como yo, nadie lo va a entregar como nosotras, nadie va a ser educado, sonriente, les va a preguntar sobre el producto. Y sí, o sea, en verdad sí lo hacen. Hay gente que sí se toma en serio su trabajo, hay gente que te escucha y tú le dices, mira, para mí es importante esto, esto y esto, y la gente lo hace. Y después también pensaba que yo nunca iba a poder delegar el freír el pequeño. Y mira que todo eso está estandarizado. Pero cuando uno está como muy enamorado del proyecto, cree que la única persona que lo va a hacer como uno es uno mismo. Y no, el trabajo de ese dueño de negocio es enamorar al otro, es impregnarlo de entender por qué su trabajo es importante y por qué lo tiene que hacer como tú se lo estás pidiendo, porque forma parte de la marca. Y que entienda el compromiso que hay con la marca, con lo que tiene que entregar, con lo que tiene que llegar al consumidor final. Ese es tu trabajo como dueño de negocio con esa visión estratégica de hacer crecer. Por si tú quieres más de una sucursal, más de un negocio, o quieres simplemente dejar de estar ahí, tu trabajo es empecinarte en formar a los demás e impregnarlos con tu idea, con lo que tú sabes que te funciona. Y buscar a gente que se enamore de tu idea, como afinar esos filtros en lo que es el reclutamiento de personal, en formarlos cada tanto, en eso que te digo de liderazgo de equipos, es en forjar una cultura empresarial, una cultura de emprendimiento, en la cultura de tu marca que involucre no solo a tus clientes, sino también a tus colaboradores. Y eso es trabajo que además, eso te pide que tú estudies, eso te pide que tú tomes cartas en el asunto y, y entiendas que no lo vas a lograr solo, que la información no te va a bajar así como que, ay, bueno, ahora soy un dueño de negocio y ahora sé lo que tengo que hacer. No, eso significa que tienes que moverte, que tienes que preguntar, que tienes que hablar con mentores, que tienes que buscar las herramientas para brindarle a ellos, a esa gente que está operando tu negocio, lo que tú ahora no es que no estás dispuesto a hacer, pero no quieres hacer porque te estás dedicando a que el negocio crezca y te estás dedicando a la visión estratégica. Creo que es todo lo que tengo para decir. Si tienes algún tipo de pregunta, si tienes algún tipo de debate, si quieres saber más, estoy a la orden. Recuerda que estoy ahora brindando asesorías a emprendimientos. Si quieres una, escríbeme. En Instagram estoy ahí al toque, @orogelix_. Y nada, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Gracias por llegar hasta acá.